Inglaterra está ubicada en la isla de Gran Bretaña. Pertenece al Estado soberano del Reino Unido junto con Gales y Escocia. El sistema político de Inglaterra es una monarquía constitucional liderada por la reina Isabel II, con su gobierno parlamentario, claro. Por otro lado, en la perspectiva económica del país, sus principales exportaciones son la maquinaria, el transporte, productos químicos y manufacturados, mientras que sus principales importaciones son el tabaco, los equipamientos de transporte, comida, combustible, entre otros. Adicionalmente, los socios comerciales reconocidos de Inglaterra son Estados Unidos, Francia y Alemania. A su vez, Inglaterra asume el 84% de la población total y el 85% del PIB del Reino Unido. Ahora bien, hablemos de Inglaterra desde una perspectiva administrativa. Es un país desarrollado que tiene una población de 55,98 millones de personas. También tiene un buen sistema de salud y un buen sistema educativo para su población. Estos hechos harían pensar que tal vez Inglaterra era uno de esos países que estaban preparados para afrontar la pandemia. No obstante, actualmente el coronavirus ha generado una crisis total, no solamente en su sistema de salud, sino también afectando su perspectiva económica y administrativa. Adicionalmente, hasta el día de hoy se encuentran más de 144.000 afectados e incluso 19.000 defunciones. Dicho esto, nosotros somos el Grupo 1 y hoy les vamos a hablar sobre la crisis de Inglaterra en tiempos de coronavirus, desde un enfoque económico y administrativo acerca del manejo de la pandemia total e incluso dando algunas soluciones propuestas por nosotros para ver si Inglaterra puede sobrellevar esta crisis. Buenas tardes. Ahora, para continuar con el caso, les voy a dar a conocer algunos hechos que son necesarios para continuar. Estos hechos están basados en la perspectiva económica y administrativa. El primero es que al 28 de marzo de 2020, este país contaba con 17.089 casos confirmados para el nuevo COVID-19 y de esos casos 1.019 se han declarado fallecidos, haciendo que en el país se declare la alerta roja y que sea de alto riesgo para la enfermedad. Debido a estos 17.000 casos aproximadamente que se han confirmado, entonces el Reino Unido ha decidido cancelar las elecciones municipales que se hacían en mayo, pensando en que estas podían ser un nuevo foco de infección. ¿Estarán en lo correcto? Otro hecho que aporta al caso es que muchos sectores económicos en el país se tuvieron que parar. Por ejemplo, está el sector económico del deporte. El deporte nacional es el fútbol y todas las ligas futbolísticas de división mayor y menor fueron suspendidas totalmente, creando así una pérdida de dinero considerable. Esto sucedió a partir del 16 de marzo. La hipótesis se basa en 4 puntos. La primera es que cuando la epidemia estaba en su etapa inicial, comenzó a propagarse muy rápidamente en Europa y especialmente en el Reino Unido. El problema se basa en el hecho de que no le dieron la importancia necesaria a este virus. Como consecuencia, la nación no estaba preparada para esta infección, reproduciéndose rápidamente y provocando un caos sanitario, y por ende un gran decrecimiento económico. Como segunda hipótesis es que los mandatarios del Reino Unido llegaron a la conclusión de implementar una drástica estrategia, diferente al resto de los países europeos. Se decidió mantener abiertos gran parte de los establecimientos y permitir las reuniones públicas. Esto con el fin de garantizar la economía a las personas que sobrevivan, ya que garantiza una resignación de parte del gobierno. Como tercera hipótesis, tomamos en cuenta un punto de vista médico. La teoría es que cuantas más personas se contaminen, un mayor porcentaje del país desarrolla inmunidad para una potencial segunda oleada de la epidemia. Y como cuarta hipótesis es que este gran impacto del COVID-19 tuvo y tendrá muchos más efectos negativos sobre la economía mundial y especialmente sobre la economía del Reino Unido, debido a que decrece la demanda de consumo y habrá una reducción en el procesamiento de diferentes productos que pueden ser importados o exportados. Ahora viene la argumentación de nuestra hipótesis actual. Primero,
Por los crecientes grados de contagio, la tasa de contagio en Inglaterra ha aumentado en los últimos días, por lo cual el gobierno de Inglaterra ha decidido alojar a todas las personas en condición de calle mientras pasa la pandemia. Según ellos, una infección de estas personas les costará al sistema de salud menos cama y menos suplementos. Segunda razón. El Banco de Inglaterra ha reducido las tasas de interés de 0,75% al 0,25% como una medida de emergencia para proteger la economía del Reino Unido del brote del coronavirus. El 19 de marzo la tasa de interés se redujo de nuevo, esta vez al 0,10%, la tasa más baja en la existencia de los 325 años del banco. Tercera razón. El 15% de los trabajadores británicos están trabajando por cuenta propia. El gobierno británico les pagará a los trabajadores que han sido afectados negativamente por el coronavirus, o sea, todos, una subvención por valor al 80% de sus beneficios mensuales promedio por lo menos 3 meses. Esto se conoce como el proyecto SEISS. Ahora, cuarta razón. La policía puede sancionar con 60 libras a quienes se salten el confinamiento, o sea, 607 euros. Una multa que quedará reducida a 30 libras, 33 euros, y se abona antes de las 2 primeras semanas. También se está permitido salir a hacer ejercicio una vez al día, siempre que se respete una distancia de 2 metros con otras personas y los parques continuarán abiertos. La quinta razón. El esquema SPILS estableció el 23 de marzo de 2020, inicialmente durante 6 meses. Está dirigido a pequeñas empresas y medianas empresas y ofrece apoyo para financiamiento de hasta 5 millones de euros y hasta 6 años. Ahora, sexta razón. A partir del 21 de abril de 2020, las empresas con un volumen de negocios anual de más de 45 millones de euros son elegibles para utilizar apoyo bajo el esquema de apoyo de SLBLS para financiamiento a través de prestamistas acreditados. El plan ofrece un apoyo con respecto a préstamos de hasta 25.000 millones de euros en caso de una facturación anual de más de 45 millones de euros o hasta 50 millones en euros en caso de una facturación anual de más de 250 millones de euros. Ahora, por último, séptima razón. El esquema de retención de empleos del coronavirus apoya a los empleadores y proteger a los empleos en las empresas cuyas operaciones se han visto gravemente afectadas por la pandemia del COVID-19. Los empleadores pueden solicitar una suspensión equivalente al 80% de los costos salariales habituales de un empleado con respecto a los trabajadores suspendidos que de otra manera habrían sido despedidos. Para responder a la crisis, el gobierno nacional adoptó el sistema CIVILS. ¿Qué es este sistema? Es un sistema de salvamento para las pequeñas y medianas empresas que dura aproximadamente 6 meses, donde el gobierno apoyará a estas empresas de hasta un máximo de 5 millones de libras esterlinas para salvar la economía nacional. Esto se tomó a partir del 23 de marzo. Pero la crisis económica no llegó hasta ahí, no señor, también llegó a afectar a las grandes empresas. Y por lo anterior es que desde el 21 de abril el gobierno sacó un decreto para que las grandes empresas, o sea las empresas que tienen activos de más de 45 millones de libras esterlinas, tengan acceso a créditos para poder que no lleguen a la bancarrota. También para las empresas que tienen unos activos de más de 250 millones de libras esterlinas, los créditos podrán ser mayores a 50 millones de libras. Por último, algo que se le debe aplaudir a Inglaterra. Ellos hicieron el esquema de retención de empleos del coronavirus. Este esquema beneficia tanto a empleadores como a empleados, haciendo que los empleadores le puedan cobrar al gobierno una subvención de hasta el 80% con respecto a lo que gasta un empleado que no está generando ingresos en esa empresa debido a que todo el comercio está parado a nivel mundial. El Reino Unido, ante el problema de salud pública que enfrenta, ha tratado de implementar políticas que permiten sostener la economía del país, entre ellas emplear una política fiscal expansiva que permita reducir los duros impactos de la crisis, y de esta manera una política monetaria que tiene la finalidad de disminuir la tasa de interés, aumentar la liquidez monetaria y sopesar el incremento de la deuda pública.
De igual manera, el gobierno inglés se enfrentará a responder los impactos económicos a nivel local, en los cuales deberá reconocer las áreas más afectadas con el fin de brindar soporte que sea acorde, óptimo y significativo, que brinde apoyo para minimizar los impactos ante esta situación. De igual manera, deberá preocuparse de áreas que han sufrido mayor tasa de mortalidad, tasa de desempleo o a su vez las ganancias que se han generado a lo largo del periodo de confinamiento. Aunque el análisis de zonas que sufren mayor impacto económico es complejo, el gobierno inglés debería enfocarse en analizar la proporción de trabajadores independientes en las zonas urbanas y trabajadores que pueden laborar desde sus casas, y así poder determinar cuáles son las zonas más aptas para prestar el servicio. Una opción factible es centrar las intervenciones en impuestos y tasas comerciales, especialmente en sectores tales como turismo, ocio y comercio minorista, actividades que han sido cerradas por dictamen del gobierno. También es conveniente revisar las características individuales que hacen vulnerables a cada persona, ya que los trabajadores menos remunerados son menos susceptibles a trabajo domicilio, trabajos como constructores, personal de servicio y cuidado, granjeros, entre otros. Además, la evidencia pasada sugiere que los lugares más pobres y menos educados son menos capaces de lidiar con crisis económicas severas, una situación que probablemente tienda ante esta situación. De esta manera, el gobierno inglés debería enfocarse en las áreas más vulnerables, haciendo uso de mecanismos ya existentes para brindar apoyo a las familias de bajos recursos con menos educación. Respecto a los impactos económicos locales de la crisis de Inglaterra, podrían existir ciertas acciones políticas destinadas a brindar ayudar a los más vulnerables, tales como cambios en los créditos, introducción de apoyo para los trabajadores independientes y cupones para comidas escolares gratuitas. Además, sería conveniente proporcionar apoyo adicional para los servicios públicos que sirven a estas comunidades, en un contexto de años de recortes de presupuestos y aún así se necesitarán muchos más recursos. Como ya hemos hablado anteriormente, los recursos económicos se encuentran extremadamente ligados con la educación. Para ello, tenemos algunas ideas que el gobierno de Inglaterra podría implementar con el fin de minimizar los daños. Por ejemplo, podría considerar el aumento en las primas ya existentes de los estudiantes, esto con el fin de abordar las desventajas, proporcionar más fondos para cursos, pasantías y universidades de educación superior. En fin, que el gobierno debería facilitar más la educación y capacitación de las personas en momentos en donde no todos podrán acceder a un trabajo. Adicionalmente, el gobierno debe asegurarse de que toda esta información sea clara y accesible y que todos los planes de desarrollo estén funcionando según lo provisto.